Mayo de 1986. Un parque de atracciones a punto de abrir sus puertas. Una noria oxidada, silente, se alza hoy como el espectro de lo que nunca fue. ¿Qué catástrofe invisible detuvo el reloj de una ciudad entera? Veremos cómo columpios y autos chocadores, abandonados en su sitio, se convirtieron en los testigos mudos de la catástrofe nuclear más grave de la historia. Descubrirás la explosión que, en un solo amanecer, obligó a 100.000 personas a abandonar sus vidas, creando un cordón sanitario que nadie pudo cruzar. Entenderás por qué, casi 4 décadas después, este perímetro de 2.600 kilómetros cuadrados sigue siendo un monumento al desastre y a la resiliencia, donde el peligro aún susurra en cada rincón. Esto es mucho más que una historia. Es una advertencia. Es la realidad. Prepárate para entrar. La noria, oxidada y silenciosa, se alza como un espectro de lo que nunca fue. En Pripyat, el parque de atracciones se preparaba para abrir sus puertas en mayo de 1986. Nunca lo hizo. Los columpios y autos chocadores, abandonados en su sitio, son ahora testigos mudos de una ciudad que congeló su tiempo. Es aquí, en el corazón de esta escenografía post-apocalíptica, donde la realidad de la zona de exclusión de Chernóbil nos golpea con la fuerza de un relato imposible. Pero, ¿qué es exactamente la zona de exclusión de Chernóbil, ZS? Es un área oficial, establecida alrededor del epicentro de la catástrofe nuclear más grave de la historia civil. Nació de la necesidad de una herida abierta en el corazón de Ucrania. La madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil estalló durante una prueba fallida. La explosión liberó una cantidad masiva de material radiactivo, obligando a la evacuación forzada de más de 100.000 personas. Y marcando el inicio de la ZS, un cordón sanitario para restringir el acceso, mitigar la contaminación y permitir un monitoreo ambiental constante. La ZS no es solo un perímetro, es un monumento al desastre y a la resiliencia. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Con aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados de extensión en Ucrania, abarca no solo la desolada Pripyat y la propia central nuclear, sino también cientos de aldeas fantasmas. Sus niveles de radiación son dramáticamente variables, algunas zonas permiten visitas controladas, un macabro turismo oscuro, mientras que otras, como el tristemente célebre Bosque Rojo, permanecen tan altamente contaminadas que desafían la permanencia humana. Chernóbil y su zona de exclusión son, sin duda, el símbolo más crudo del peor desastre nuclear civil de la historia y de los peligros inherentes a esta energía. Sin embargo, en este escenario de tragedia, emerge una contradicción asombrosa. La ausencia humana ha permitido que la naturaleza reclame el territorio abandonado. Lobos, osos, jabalíes e incluso los raros caballos de Przewalski vagan libremente por los bosques que una vez fueron campos y pueblos. Esta inesperada adaptación de la vida salvaje, a pesar de la radiación persistente, convierte a la zona de exclusión en un ecosistema único y un laboratorio viviente para la investigación científica sobre los efectos a largo plazo de la radiactividad y la increíble capacidad de recuperación del planeta. Un recordatorio perturbador de que, incluso en el apocalipsis, la vida encuentra un camino. Pero no olvidemos el inmenso costo humano. El heroísmo de los liquidadores, hombres y mujeres que se sacrificaron para contener la catástrofe, es una cicatriz imborrable en la historia de Chernóbil y su zona de exclusión. Hoy, la ZS es un sitio de investigación, un destino para el turismo controlado y, sobre todo, un símbolo global de la persistencia natural frente a la devastación provocada por el hombre. El nuevo confinamiento seguro, NSC, una gigantesca estructura de acero, cubre ahora el reactor 4, prometiendo contener la radiación durante un siglo. Pero la amenaza no desaparece. En los oscuros sótanos de la central, bajo toneladas de hormigón y acero, reside el pie de elefante, una masa solidificada de corium, el combustible nuclear fundido. Extremadamente radiactivo, es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Un testimonio tangible del infierno nuclear que se desató aquí, y un desafío persistente que define a Chernóbil y su zona de exclusión como un guardián silencioso de una catástrofe que aún respira. Bienvenidos a un territorio donde el tiempo se detuvo y la naturaleza, en un giro paradójico, reclama su soberanía. Este es el corazón de la zona de exclusión de Chernóbil, un vasto lienzo de resiliencia natural frente a la devastación provocada por el hombre. Tras décadas de lucha contra un enemigo invisible, una gigantesca estructura de acero, el nuevo confinamiento seguro, se alza ahora sobre el reactor 4, prometiendo contener su amenaza radiactiva durante 100 años. Pero la calma es superficial. En los sótanos oscuros de la central, bajo toneladas de hormigón y acero, reside el pie de elefante. Una masa solidificada de corium, combustible nuclear fundido de una radiactividad extrema, uno de los lugares más peligrosos del mundo. Es un testimonio tangible del infierno nuclear que se desató aquí, y un desafío persistente que define a la zona de exclusión de Chernóbil como un guardián silencioso de una catástrofe que aún respira.
El origen de esta herida planetaria se remonta al 26 de abril de 1986. Aquel fatídico día, el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó durante una prueba de seguridad fallida. La liberación masiva de material radiactivo al aire no solo se convirtió en el peor desastre nuclear civil de la historia, sino que también forzó la evacuación inmediata y traumática de más de 100.000 personas. Fue la magnitud de esta catástrofe sin precedentes lo que hizo imperativa la creación de lo que hoy conocemos como la zona de exclusión de Chernóbil. Esta área oficial, establecida con un propósito claro, busca restringir el acceso, mitigar la contaminación y permitir un monitoreo ambiental constante, delineando el perímetro de una tragedia que sigue proyectando su sombra. En su esencia, la zona de exclusión de Chernóbil es un testimonio viviente de los peligros nucleares, pero también, y quizás de manera más sorprendente, de la asombrosa capacidad de la naturaleza para recuperarse. Abarcando aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados en Ucrania, este territorio fantasma engloba no solo la central nuclear misma, sino también la icónica ciudad de Pripyat y cientos de aldeas dispersas. Dentro de sus límites, los niveles de radiación son drásticamente variables. Si bien algunas zonas permiten visitas controladas, brindando una visión sombría del pasado, otras, como el tristemente célebre Bosque Rojo, permanecen altamente contaminadas, recordándonos la persistencia del peligro dentro de la zona de exclusión de Chernóbil. Ningún lugar encapsula la desolación y el abandono de la zona de exclusión de Chernóbil como la ciudad de Pripyat. Construida en los años 70 para albergar a los trabajadores de la planta y sus familias, era un modelo de ciudad soviética moderna. Tras el desastre, sus 50.000 habitantes fueron evacuados en cuestión de horas, bajo la promesa de un retorno en pocos días que nunca llegó. Sus edificios de apartamentos, escuelas, hospitales y parques quedaron congelados en el tiempo. Juguetes esparcidos, libros abiertos, ropa en los armarios, cada objeto personal abandonado narra la precipitación de la huida. La noria de su parque de atracciones, que nunca llegó a girar oficialmente antes del accidente, se ha convertido en un ícono global de esta ciudad fantasma. Un símbolo conmovedor de la vida que fue arrancada abruptamente del corazón de la zona de exclusión de Chernóbil. El drama humano detrás de la zona de exclusión de Chernóbil no puede ser subestimado. Los liquidadores, cientos de miles de civiles y militares, se sacrificaron para contener la catástrofe inicial. Muchos expusieron sus vidas a niveles mortales de radiación, limpiando escombros, construyendo el sarcófago original y extinguiendo fuegos. Su heroísmo forjó los cimientos de la zona de exclusión de Chernóbil, pero su legado también es un recordatorio sombrío de las vidas truncadas y las enfermedades crónicas. Mientras tanto, en las zonas más remotas de la zona de exclusión de Chernóbil, la naturaleza ha demostrado una resistencia asombrosa. Paradójicamente, la ausencia humana ha permitido que el ecosistema florezca, a pesar de la radiación persistente que permea el suelo y la flora. Dentro de este ecosistema singular de Chernóbil, la vida salvaje ha encontrado un refugio inesperado. Lobos, osos, linces, alces y manadas de caballos de Przewalski, reintroducidos hace décadas, deambulan libremente por los bosques y prados que una vez fueron campos de cultivo. La proliferación de estas especies ha generado una valiosa investigación científica sobre los efectos a largo plazo de la radiación en la fauna y la capacidad de recuperación del ecosistema. Los científicos estudian cómo estos animales se adaptan y sobreviven, ofreciendo pistas vitales sobre la capacidad de la vida para persistir incluso en los entornos más hostiles. Esta resurgencia de la vida salvaje es una de las características más fascinantes y contraintuitivas de Chernóbil, un contraste vivo con la tragedia que la define. Hoy, Chernóbil es mucho más que un cementerio de recuerdos. Se ha transformado en un sitio activo de investigación científica de vanguardia, donde equipos internacionales estudian la radiobiología, la ecología y la descontaminación. También se ha convertido en un destino de turismo oscuro controlado, atrayendo a miles de visitantes cada año que buscan comprender la magnitud del desastre y experimentar la extraña belleza de un mundo abandonado. El nuevo confinamiento seguro, completado en 2016, es la pieza central de su gestión moderna. Esta maravilla de la ingeniería, del tamaño de un estadio de fútbol, encapsula el viejo sarcófago y el reactor 4, diseñado para contener de forma segura la radiación durante los próximos 100 años. El nuevo confinamiento seguro es una promesa de futuro, una barrera contra la amenaza nuclear que emana del corazón mismo de Chernóbil. Pero incluso con el nuevo confinamiento seguro, la amenaza no ha desaparecido por completo. En los sótanos, bajo las ruinas del reactor 4, se esconde la verdadera esencia de la persistencia del peligro, el pie de elefante. Esta masa solidificada de corium, una mezcla de combustible nuclear fundido, grafito y hormigón, se formó tras la fusión del núcleo. Descubierta meses después del desastre, emite un nivel de radiación letal incluso hoy, décadas después. Un acercamiento sin protección adecuada durante unos pocos minutos sería fatal. Es un objeto de estudio crucial y un recordatorio ineludible de la potencia destructiva que se liberó. El pie de elefante no es solo una reliquia,
es un monstruo radiactivo que sigue latiendo en las profundidades, un desafío persistente y tangible que encapsula la amenaza que aún define a Chernóbil. En definitiva, Chernóbil permanece como una zona restringida, bajo monitoreo continuo. Es un laboratorio global, una cápsula del tiempo y un conmovedor monumento a la resiliencia humana y natural. Simboliza los peligros catastróficos de la energía nuclear mal manejada, pero también la asombrosa capacidad de la vida para encontrar un camino, incluso entre las ruinas radiactivas. Este territorio abandonado, paradójicamente vibrante de vida salvaje y ciencia, es un recordatorio constante de que, aunque la catástrofe haya sido contenida, la historia de Chernóbil aún se sigue escribiendo, párrafo a párrafo, en el silencio de sus bosques y en la vigilancia de sus científicos. El legado de Chernóbil y su zona de exclusión trasciende la mera cicatriz geográfica. Se inscribe en la memoria colectiva como la más cruda advertencia del poder desatado de la energía nuclear mal gestionada. Aquel 26 de abril de 1986, cuando el reactor 4 de la central explotó, no solo liberó material radiactivo que se esparció por el continente, también liberó una lección perpetua sobre la fragilidad de la tecnología y la resiliencia paradójica de la vida. La zona de exclusión de Chernóbil, establecida para contener la amenaza, se ha transformado en un monumento involuntario a esta catástrofe. ¿Por qué se recuerda Chernóbil? Primero, por la escala del desastre, el peor accidente nuclear civil de la historia. Es un símbolo tangible de los peligros latentes de lo atómico. Pero también se recuerda por el heroísmo trágico de los liquidadores, aquellos hombres que se sacrificaron para contener el infierno, combatiendo lo invisible y salvando a muchos de una contaminación aún mayor. Sus acciones forjaron el inicio de la zona de exclusión de Chernóbil tal como la conocemos hoy, un perímetro de seguridad donde el tiempo se detuvo. La ciudad de Pripyat, con su icónica noria y sus edificios vacíos, es una cápsula del tiempo, un testimonio silente de una evacuación precipitada. Sus calles, antaño bulliciosas, hoy son el escenario de la lenta reconquista de la naturaleza. Este fenómeno, la sorprendente adaptación de la vida salvaje, lobos, osos, caballos de Przewalski, a pesar de la radiación, es una de las facetas más fascinantes y esperanzadoras de la zona de exclusión. Lejos de ser un desierto biológico, la zona de exclusión se ha convertido en un laboratorio global, un ecosistema único donde la ciencia investiga los efectos a largo plazo de la radiactividad y la increíble capacidad de recuperación del mundo natural. Los datos que emergen de esta observación son cruciales para entender cómo la vida encuentra un camino incluso en los entornos más hostiles. El elefante de pie, una masa de corium de extrema radiactividad localizada en los sótanos de la central, es un recordatorio sombrío de la potencia destructiva del accidente. Este vestigio solidificado del combustible nuclear fundido sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo, un testimonio tangible del infierno que se desató y un desafío persistente para la seguridad de Chernóbil y su zona de exclusión. Para mitigar esta amenaza y encapsular el reactor 4, se erigió el nuevo confinamiento seguro, una estructura monumental diseñada para durar al menos 100 años, un hito de ingeniería que proyecta la larga sombra del accidente hacia el futuro. Así, Chernóbil y su zona de exclusión no son solo un triste epílogo de un error técnico. Son un capítulo vivo en la historia de la humanidad, un sitio de investigación, un destino de turismo oscuro controlado y un emblema de la persistencia natural. Los 2.600 kilómetros cuadrados de la zona de exclusión de Chernóbil, que abarcan desde el altamente contaminado bosque rojo hasta zonas con niveles de radiación variables, continúan siendo una zona restringida, bajo monitoreo constante. Su historia se sigue escribiendo, párrafo a párrafo, en el silencio de sus bosques y en la vigilancia de sus científicos. La zona de exclusión de Chernóbil es la metáfora definitiva de que, aunque el desastre haya sido contenido, su eco radiactivo perdurará, obligándonos a recordar, a aprender y a ser conscientes de la asombrosa y frágil interacción entre nuestra ambición y la tenacidad indomable de la vida. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.